hoy vamos a descubrir cómo agradamos a Dios. Amén. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mira qué tan fácil define la palabra del Señor, nos enseña de cómo podemos agradar a Dios. ¿Qué es lo único que necesitamos? Tener fe. Tener confianza ¿en quién? En el salario que voy a recibir a fin de mes. Porque hay personas que dicen, yo tengo fe. No, yo soy una persona de fe, yo tengo fe. ¿Pero en qué? ¿O en quién? ¿No? Porque mi fe puede estar fundamentada en mí mismo, en mi capacidad. Yo confío que si yo trabajo duro me va a ir bien. Yo confío que yo soy echado para adelante. Yo confío en que yo tengo buenos proyectos. Todo eso es fe. Yo confío que si yo hago este negocito me va a ir bien. Yo confío que si yo trabajo duro mi jefe me va a pagar a fin de mes. Yo confío. Todo eso es fe. ¿Usted sabía? Hay una fe natural y la palabra de Dios también nos habla de medidas de fe, o sea que la fe va creciendo. Yo empiezo con una fe pequeña, pero Dios espera que mi fe vaya en aumento. Pero aquí el autor de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la única manera de yo agradar el corazón de Dios es confiando en Él. Si alguien te dice, mira, es que yo quisiera agradar a Dios, tú le dices, pues necesitas confiar en Él. Pero ¿qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios significa confiar en sus promesas, significa confiar en sus mandamientos, significa confiar en que yo debo resolver mi día a día, mis problemas y mis circunstancias a la manera de Él y no a la mía. Les voy a poner un ejemplo de una persona de fe. O sea, la fe es para vivirla cada día. ¿Esto qué quiere decir? Yo me levanto por la mañana, voy al trabajo o a cualquier sitio y tengo un problema con alguien. Y me doy cuenta que esa persona está en contra mía, me doy cuenta que esa persona se burla de mí, que esa persona habla mal de mí. ¿Qué debe hacer una persona de fe? Una persona de fe siempre debe ir a la palabra de Dios y escudriñar qué dice Dios de cómo debo actuar en esos momentos. Mira, cuando a nosotros nos hacen cosas fuertes en la vida, cuando nos hacen cosas injustas, cuando se meten con nosotros, con personas cercanas a nosotros que amamos, cuando pasamos por situaciones que consideramos injustas, allí es cuando nuestra fe es más probada. Porque Dios nos dice cómo debemos actuar y cómo debemos comportarnos en esos momentos. Y una persona de fe va a hacerlo a la manera de Dios. Una persona que no tiene fe va a resolver las cosas a su manera. O sea, el hecho de que yo siempre busque resolver las cosas, los problemas a mi manera y no vaya a la palabra a buscar la sabiduría de Dios, eso demuestra que yo tengo poca fe. Una persona de fe, si se le presenta un problema o se da cuenta que alguien está hablando mal de él, criticando, murmurando, se está burlando o aún planeando cosas en contra de él, ¿sabe qué nos dice Dios? Dios dice, orad por los que os persiguen y os ultrajen y digan toda especie de mal contra vosotros mintiendo. Eso sí, si están mintiendo, porque hay gente que se inventa cosas de uno para dañarle el testimonio o cosas que se ha imaginado. O sea, es en los momentos difíciles cuando nuestra fe se ve probada, cuando yo decido, cuando tengo una situación, un aprieto económico, que yo decido ir y postrarme delante de Dios y decirme, Señor, ayúdame, y no busco a engañar, ni a mentir, ni a robar para obtener lo que yo quiero. Por eso la palabra de Dios en Hebreos 11 usted va a encontrar los héroes de la fe, el museo de la fe. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de personas, de hombres y mujeres que deciden resolver las situaciones de su vida diaria a la manera de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Porque cada día vamos a enfrentar cosas que requieren una prueba de fe. Mira, los cristianos a nivel de la historia hemos sido considerados para algunos hasta personas tontas, porque cuando tenemos problemas nosotros debemos resolverlos de la manera que Jesucristo nos dice. Y la palabra de Dios, los que han estudiado la Biblia saben que Jesús es el príncipe de paz.
y que Él no llama a nadie a vivir en guerra, a vivir en conflictos. Por el contrario, usted ve que las personas le da miedo hacer cualquier burla de Mahoma o de cualquiera de estos, porque saben que son personas que van a resolver de una manera agresiva, van a defenderse. Pero los cristianos históricamente nunca, cuando nos han atacado, el Señor Jesucristo nos llama a defendernos. Por eso el ser cristiano no es fácil, porque ser un verdadero cristiano implica resolver las cosas como Dios dice que debe resolver. Por eso los cristianos del primer siglo morían abrazados en la arena del circo romano, porque el apóstol Pablo le escribe una carta, el libro de Romanos, la carta a los Romanos, que es una de las cartas, digamos, pilares de nuestra fe cristiana, que trajo el avivamiento a lo que nosotros entendemos como los evangélicos o protestantes a nivel europeo. Fue la carta de Romanos justamente porque Pablo, dentro de los consejos que le da a los cristianos del primer siglo, que estaban siendo atacados por el César, estaban siendo perseguidos. En la arena, los circos, los estadios, los llenaban de leones, y los que estaban en medio para burlarse de ellos y ser asesinados si no negaban a Cristo eran cristianos y se reían a costa de ellos. Hermanos, nosotros estamos tan lejos de entender muchas veces lo que es seguir a Cristo, porque se ha predicado un evangelio tan distante de la verdad en los últimos años, un evangelio de emociones, un evangelio que no prepara a la iglesia para el sufrimiento, no prepara a la iglesia para vivir conforme Cristo vino a enseñar, sino que le han enseñado un evangelio en donde Dios viene a ayudarte a que todos tus planes se materialicen, el llamado evangelio de la prosperidad y cosas del mismo tipo, que no es verdad. Porque Dios nos llama a que nosotros procedamos de la manera que Él dice. Y Pablo le escribe a los cristianos que estaban en Roma, y por eso nace el famoso Romanos capítulo 3. Sométase toda persona o toda autoridad superior, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sabe qué le estaba diciendo Pablo a los cristianos del primer siglo? Si el César considera que tú debes morir por un león, por negar, o niegas la fe o mueres masacrado por un león, debes morir. O sea, ese era el nivel. Ese era el nivel de Romanos 13. El apóstol Pablo los estaba llamando a que no negaran su fe. Les decía, y si tienen que pagar impuestos, paguen impuestos. Lo que tengan que hacer, háganlo, pero manténgase firme en la fe. Ese es el verdadero evangelio. Hermanos, cuando yo decido hacer la voluntad de Dios por encima de la mía, aunque yo quiera ir e insultar a esa persona por las cosas que me hizo, no lo hago. Por eso el Señor dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. El ser una persona de fe requiere una negación constante a querer hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y por eso grandes multitudes seguían a Jesús. Y cuando Jesús les dijo lo que implicaba seguirle, muchos retrocedieron. Y así les pasa a muchos. Mira, el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, dice la palabra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y luego vendrá fin. Pero ¿sabe qué? Habrán algunos que van a retroceder. Y yo espero que los de casa de oración no seamos de ese grupo. Por eso dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque para seguir a Cristo se necesita ser valiente. Valiente para decidir gestionar mi vida de la manera que Dios manda y no de la mía. Se necesita ser valiente para orar por alguien que te está ofendiendo y te está haciendo daño. Se necesita ser valiente para amar a nuestros enemigos. Se necesita ser valiente para orar por los que nos ultrajan. Se necesita ser valiente para no vengarse cuando alguien viene a hacerte daño. Y ese es el verdadero evangelio que Jesucristo vino a enseñar.
Jesucristo no vino a enseñarnos, ve cada 8 días a cantar 4 coros, pero el día que te hagan algo, véngate tú mismo. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio implica tomar nuestra cruz. Y tomar nuestra cruz es hacer las cosas como Dios dice, aunque mi corazón esté pidiendo hacer lo contrario. Aunque el corazón me esté diciendo, ve e insúltale porque se merece una insultada. Este sinvergüenza lo que te hizo. Y Dios dice, no lo hagas. Quédate callado, quédate callada. Yo me voy a encargar. La fe tiene que ver con la paciencia. Porque la fe requiere saber esperar el tiempo de Dios para las cosas. Si hasta el día de hoy tú pensabas que tener fe es tener confianza que Dios te va a conceder lo que tú quieres, eso no es fe. La fe es decidir, determinar, vivir como Dios dice y hacer las cosas como Dios demanda.